Están los protagonistas. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por este enlace que tenemos y bueno, quedo a sus órdenes. Me encanta escuchar la claridad y la rigurosidad con la que has explicado la estrategia de seguridad de Xóchitl Gálvez y queremos entrarle a fondo al tema. Dice que no serán abrazos, abrazos no balazos, ni la guerra contra el narco de Calderón. ¿Qué será? ¿Qué significa por un México sin miedo? Bueno, lo primero, el primer punto de la estrategia, que son 15, de Xóchitl Gálvez, es muy claro, que es actuar. Porque tenemos ya casi 6 años que el gobierno mexicano abdicó de su responsabilidad de combatir al crimen. Ustedes ven que los operativos terminan en liberar a los delincuentes o en recibir incluso humillaciones los miembros de la Guardia Nacional o del Ejército. Y vemos el crecimiento en el número de homicidios, ya más de 180,000, de los que son reconocidos, porque es claro que hay una cifra negra muy grande. Ese es el primer punto y creemos que es el fundamental. Luego nos vamos a otros 14 que son desde la construcción de policías municipales fuertes, la construcción de policías estatales fuertes, con buenos salarios, con una formación homologada en todo el país, con prestaciones, con autorización para actuar, porque hoy en muchos lugares no se les autoriza actuar, con certificación, con una prueba de confianza que nos dé la garantía de que son gente honesta, hasta otro punto, que es el de prensa libre, por ejemplo, Claro. o que es el de fortalecer los derechos humanos. En fin, son 15 puntos que están a disposición de ustedes. El presidente López Obrador acusa vínculos de gobiernos anteriores con el narco. Y los gobiernos anteriores acusan al presidente de México de tener vínculos o haber recibido financiamiento para sus campañas. ¿Cómo combatir al narco sin importar el partido? Bueno, hay una violencia enorme. Nosotros estamos proponiendo un acuerdo nacional. Somos un país federado. Entonces, estados, municipios, federación, y una voluntad para hacerlo, una buena distribución de responsabilidades, incluso fijarnos metas de disminución de la violencia, de captura de delincuentes, de operativos, de construcción de policías, de arreglar la Guardia Nacional, que ya es un galimatías, eso que pocos entienden, de que podamos destinar recursos desde el Congreso a todos estos temas, a las instituciones encargadas de la seguridad, fortalecer las mismas. Se requiere un gran acuerdo. Yo siempre, cuando me preguntan cómo veo la coordinación, les digo que los delincuentes también ven la televisión, leen el periódico, escuchan la radio, y cuando los órdenes de gobierno están riñendo, están peleados, pues para ellos es un día de fiesta. Entonces, escuchar eso de los abrazos, pues a ellos los deja muy tranquilos, no habrá operativos. Por eso tenemos que ser bien contundentes. Ahora, el 11 de marzo tienen una cita las dos candidatas presidenciales y el candidato presidencial con la Iglesia. ¿Cuál es la postura sobre los pactos que promueve la Iglesia con los criminales? ¿Xóchitl va a firmar el acuerdo? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es la propuesta también de ella? Porque cómo negociar, bien decías tú, el gobierno federal actual ha renunciado a su obligación de actuar, de gobernar. ¿Cuál es el criterio para pactar entre la Iglesia y los criminales para hacer un punto de pacificación, de encuentro, sin renunciar al gobierno? A ver, nosotros no estamos con ningún pacto con la delincuencia. Eso es, sí, claro, es terrible. No se puede hacer, no se puede brincar la barda de la ley para arreglar la paz. Además, la paz es posible. Que eso quede bien claro. La paz es posible. La hay en Yucatán, la hay en Aguascalientes, la hay en Querétaro, la hay en Coahuila. La paz es posible. Que no haya homicidios también es muy posible, pero pues, no se ha querido actuar, no se quiere coordinar, no se quiere enfrentar el crimen. Ahora, la Iglesia está, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, está enviando una carta a los partidos para que enfrentemos todo el proceso electoral pues dentro de la ley. Y hay un apartado importante,
que es el hecho de que no se vincule el crimen organizado con las elecciones. Y esto sí se va a acudir el próximo lunes a firmar esta propuesta del episcopado mexicano, pero no, en la propuesta no está pactar con el crimen ni llegar a acuerdos con el crimen, que eso no se debe de hacer. Además, recordemos que estos crímenes tienen trascendencia internacional y no nos podemos alejar del entorno jurídico internacional. Nosotros estamos proponiendo combatir el crimen y estamos proponiendo también fortalecer el sistema social mexicano, el entramado social, los derechos humanos y tomar esos ejemplos de éxito que ha tenido el país para lograr la paz. Es bien interesante, hace un momento hablabas de la Guardia Nacional. ¿Cómo vislumbran el Ejército regresando a los cuarteles, una Guardia Nacional pero con mando civil, o cuál sería el planteamiento? La Constitución General de la República, en el artículo 21, nos dice que la Guardia Nacional, es una instancia de carácter civil. Así fue diseñado por el legislador, votado por las legislaturas de los estados, en fin. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? A mi juicio lo está haciendo mal. Está dejando correr que todos los elementos de esa Guardia Nacional sean militares, pero no tiene esa agarradera jurídica que esto requiere. Y lo está haciendo para que este país sea inevitable que lo acepte. Sin embargo, enfrentar el crimen solo desde la visión militar no da buenos resultados. Hoy tenemos 120,000 elementos, todos sacados del ejército mexicano, muchos de ellos no lo quieren, incorporados a la Guardia Nacional. Entonces, una vez que triunfe Xóchitl, habrá que hacer una Guardia Nacional Civil, que se puede llamar Guardia Civil, en fin, el nombre que sea, y fortalecer todo el sistema policial de nuestro país, desde los municipios hasta esta Policía Nacional, y enfrentar el crimen. Claro, tendrá que haber una transición, porque, le digo, este gobierno ha hecho un galimatías ahí terrible, que habrá que solucionar. Habrá que, por el otro lado, fortalecer el ejército y tendremos la posibilidad como mexicanos de aprovechar la capacidad del ejército, por ejemplo, en materia de inteligencia, en materia del espacio aéreo, en materia, en el caso de la naval, de la protección de los mares, ¿no? Si no está reñido, pero desde lo civil hay que perseguir el delito y hay que lograr la paz. Y sí se puede. Restarle un tanto de poder, de presupuesto, de operación que le ha otorgado particularmente el presidente López Obrador a los militares. Fíjense todos que presupuesto, poder no se le ha restado, en este momento, al contrario, tiene mucho poder y el ejército, pero no en las tareas para las cuales fue diseñado. Es decir, se le ha dado la posibilidad de participar en la construcción de carreteras, en la construcción de trenes, con todo lo que ha significado. Ya se están echando ahí la selva de Yucatán. Se le ha dado esta parte de policía y ahí hay mucho presupuesto. Pero por el otro lado, se le ha restado su capacidad como ejército. Ahí se le ha menguado muchas cosas. Tienen muchísimo equipo que ya es obsoleto. Yo no soy experto en temas de defensa nacional, pero algo le sé. Por ejemplo, la fuerza blindada de ellos, del ejército, tiene 40 años de obsolescencia. La Fuerza Aérea Mexicana tiene aviones que en otras partes ya están retirados. La Armada Mexicana tiene lanchas que no alcanzan las lanchas de los narcotraficantes. Se cayó hace unos días helicópteros y todo esto, pues en algunos casos son por un muy bajo mantenimiento. Entonces, es una paradoja, y espero no enredar mucho esto, que tienen mucho poder porque están haciendo cosas que no les corresponden. Pero en las de ellos se les está menguando el presupuesto e incluso se les está trasvasando personal a la Guardia Nacional. Hay varios organismos internacionales que han expresado su preocupación, por un lado, por el poder que le ha otorgado el presidente López Obrador a militares y, por supuesto, porque el crimen organizado está haciendo una afrenta al Estado mexicano. ¿Cómo garantizar
la gobernabilidad, por supuesto, la transición democrática, los contrapesos, incluso del presidente frente al ejército o frente al narcotráfico. Bueno, hay 4 cosas que les quiero decir. México ha abandonado su participación activa en los organismos multilaterales. Incluso los desconoce. Por ejemplo, hace unos días el alto comisionado en materia de derechos humanos nos señaló ciertas cosas y pues, imaginémonos, el gobierno federal le contestó a ese tipo que era un fifí, conservador. No me explico cómo en Ginebra eso se interpretó, ¿verdad? Pero hemos abandonado lo multilateral, primera parte. Segunda, el crimen está interviniendo en las elecciones, ya lo dijo usted, con homicidios, con amenazas, con gente que no se le deja competir. Hace unos días escuché yo a una compañera que dijo, me retiro de la política, no nomás de la elección. Tercero, tenemos que hablar de la Guardia Nacional, porque sí, este es un galimatías terrible. Y cuarto, yo creo que tiene que haber una responsabilidad histórica de quien es el jefe del Estado mexicano y además jefe de gobierno. Y esta responsabilidad es cómo se va a evitar que la elección sea tomada por el crimen. ¿Cómo evalúas este operativo de seguridad para proteger a los candidatos que requieran un esquema precisamente por la violencia política que se está viviendo en las campañas? Es muy corto porque es un esquema más bien de escolta. Es decir, alguien se siente amenazado y se le califica muy amenazado, poco amenazado, nada amenazado, en fin. Entonces dan desde más guardias hasta un chofer y una camioneta blindada. Pero se les olvida, por ejemplo, la gente que está haciendo promoción electoral, se les olvidan los funcionarios del INE, se les olvidan los ciudadanos que van a poner las casillas, se les olvidan los recorridos, se les olvida hacer campaña. En mi experiencia yo he visto cómo el crimen tumba la propaganda. Hay una sentencia, en este caso de Michoacán, donde 2 municipios fueron tomados por el crimen y ellos decidieron quién ganó y se robaron las urnas y luego las regresaron. Todo eso no viene en el plan que presenta el gobierno federal de seguridad. Pareciera que se quieren alejar. ¿Qué no viene tampoco en ese plan y que es muy preocupante? Cómo proteger a los alcaldes, a los candidatos a alcaldes y a los candidatos a diputados. Porque los candidatos a alcaldes, regidores, síndicos son lo más apetitoso para el crimen, porque ahí es donde pueden ellos presionar con mayor facilidad. Oye, hay ataques a candidatos, hay candidatos que están decidiendo no hacer campaña, hay gente que se está retirando o que han sido atacados o asesinados en esta contienda. ¿Cómo asegurar que esos criminales no están poniendo a quien ellos quieren o bien a que los que logran llegar no van a seguir esa agenda impuesta con dinero o violencia por parte del narco? Pues hay varios casos emblemáticos, Joel, que hay que poner sobre la mesa. Uno es Taxco, una ciudad totalmente ya tomada por el crimen organizado y donde la gobernadora no emite ni una sola opinión. Otro es Tarímbaro, Marabatío. Marabatío también es un caso para mal emblemático porque el crimen asesina a los candidatos y por lo tanto está determinando, para empezar, quién no va a ser, obviamente, alcalde, ¿no? Pero segundo está marcando ya la agenda. Me preocupa que el gobierno de Michoacán descalifique lo que pasó, distraiga la atención y no asuma su responsabilidad. Hay un municipio ahora mismo en Jalisco que no tiene autoridad y que habría que vigilar a quién le permitieron que se registrara. ¿Qué me preocupa, Joel? Que pareciera que hay un elefante en la habitación sí, y que nadie lo ve o nadie quiere hablar de él y que teniendo ya casos claros donde el crimen va a participar en las elecciones, no se diga nada. ¿La presidencia está blindada del narcotráfico? Mire, a mí qué me preocupa, que en zonas de este país es difícil hacer campaña, 1. 2, que en zonas de este país sea difícil mantener las estructuras de los partidos. 3, que me preocupa,
es que cómo van a recorrer los candidatos, y 4, que haya una presión del crimen para cambiar los resultados electorales. Hay áreas de Chiapas que es imposible recorrer, hay áreas de Sinaloa que también, muy difícil Michoacán, muy difícil áreas de Jalisco, en fin, las cosas están difíciles. Rubén Moreira, te agradecemos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Sí, una gran entrevista, le agradezco mucho, Joely. Gracias a ti. Hasta luego. ¿Sabe